El libro negro de la humanidad, crónica de las grandes atrocidades de la historia. Matthew White. Aviso importante a los audiolectores. La crónica de los eventos históricos reales en este audiolibro y las imágenes para ilustrarla pueden resultar sensibles o perturbadoras. Algunos capítulos pueden contar con restricciones de edad para visualizarlos. Hambrunas en la India británica. Número de muertos: 26.6 millones de muertos por la hambruna, sin incluir la hambruna de Bengala en la Segunda Guerra Mundial. Clasificación: 4. Tipo: explotación comercial. Grupos enfrentados: los británicos oprimiendo a la India. Periodo: principales hambrunas en 1769 a 1770, 1876 a 1879 y 1896 a 1900. Escenario: India. Principal estado participante: Reino Unido, que gobernó aproximadamente la mitad de la India directamente como una colonia. Estados secundarios participantes: los príncipes nativos que gobernaban la otra mitad de la India como vasallos autónomos. ¿A quién se le suelen atribuir casi todas las culpas? La mayoría de la gente ni siquiera ha oído hablar de ello, por lo tanto no se culpa a nadie. Factor económico: cereales. La ciencia funesta. La hambruna parece ser muy fácil de explicar. Si no hay suficiente comida, la gente se muere de hambre. Si no llueve, las cosechas se pierden y la gente se muere de hambre. Si las heladas o las langostas aparecen en un momento equivocado, la gente muere de hambre. El problema es que la hambruna nunca se distribuye de manera equitativa en una sociedad. Incluso frente a lo peor de las cosechas, los ricos y los poderosos siguen estando gordos y satisfechos. Una teoría relativamente nueva entre los científicos políticos afirma que nunca se producen hambrunas mortales en las democracias. Amartya Sen ganó el premio Nobel en 1999 por esta teoría. Jamás se ha producido una hambruna en la historia mundial en una democracia en funcionamiento, escribió en el libro Desarrollo y Libertad. A simple vista, la explicación más simple y aburrida de este fenómeno pareciera ser que las democracias suelen ser países ricos donde abundan los alimentos. Pero Sen advierte que no importa la riqueza de una nación, ya sea económicamente rica, como la Europa occidental o Norteamérica, o relativamente pobre, como la India posterior a la independencia o Botswana. El factor decisivo parece ser que los gobiernos elegidos han de mantener contentos a los votantes, y dejar que los ciudadanos mueran de hambre redunda en una pérdida de votos, además de la evidente pérdida de votantes. La experiencia de la India tiende a avalar la teoría de Sen. Siendo un país pobre que a menudo se tambalea al borde de la hambruna, la India nunca ha sufrido una auténtica hambruna desde la independencia de 1947, a pesar de haber experimentado varios periodos de escasez. En cambio, mientras los británicos gobernaron la India, las hambrunas se repetían con bastante frecuencia. En esta teoría subyace el supuesto de que la acción del gobierno siempre puede evitar las muertes causadas por el hambre, por lo menos en la era moderna. Si esto es así, entonces cada vez que estalla una hambruna es porque los gobernantes lo permiten. La teoría de Sen entra en conflicto directo con las enseñanzas de Adam Smith, el venerado filósofo del capitalismo de libre mercado del siglo XVIII. Smith escribió en 1776 que las hambrunas se producen solo cuando los gobiernos interfieren con las fuerzas naturales en el mercado. La hambruna nunca ha surgido de ninguna otra causa que no fuera la violencia del gobierno intentando con medios incorrectos remediar los inconvenientes de la carestía, escribió. En la Inglaterra imperialista, la palabra de Adam Smith era la palabra de Dios. 1769 a 1770. Con la victoria obtenida en Plassey, los británicos, bajo la forma de la Compañía de las Indias Orientales, acabaron gobernando Bengala, pero enseguida comenzaron con un mal pie. En 1769, las lluvias estacionales no aparecieron en la India, y la hambruna resultante de 1769 a 1770
Mató a unos 10 millones de personas, una cuarta parte de la población de Bengala. ¿De quién fue la culpa? Un capitán de navío holandés que se encontraba en la zona en aquel entonces escribió lo siguiente: esta hambruna surgió en parte debido a la mala cosecha de arroz del año anterior, pero también debe atribuirse principalmente al monopolio que los ingleses tenían sobre la última cosecha de este producto, que mantuvieron a un precio tan elevado que los habitantes más desfavorecidos no pudieron comprar ni la 10ª parte de lo que necesitaban para vivir. Fue un prólogo moral para los 2 siglos siguientes del gobierno británico. 1876 a 1877. Saltemos 100 años hacia adelante, a una época en la que toda la India estaba bajo control británico y la autoridad de la Compañía de las Indias Orientales había sido transferida a la corona. En 1874, una sequía en las provincias indias del noreste de Bengala y Bihar estropeó la cosecha. La hambruna amenazaba a millones de desgraciados campesinos, pero el funcionario local, Sir Richard Temple, actuó rápidamente y estableció un sistema modelo de bienestar para aliviar el hambre. Importó 500,000 de toneladas de arroz de Birmania y lo repartió gratuitamente a los pobres. Gracias a la pronta acción de Temple, tan solo murieron de hambre 23 personas en aquella hambruna. Esta acción ha sido calificada como el único operativo de ayuda británico verdaderamente eficaz del siglo XIX. Temple fue severamente reprendido por esta extravagancia de alimentar a los nativos hambrientos a su cargo. El Economist lo regañó por enseñar a los indios que es deber del gobierno mantenerlos con vida. Fue despreciado por toda la clase gobernante por gastar el dinero público e inmiscuirse en el orden natural de las cosas. Humillado por las críticas, Temple aprendió la lección y quiso enmendar las cosas. La oportunidad no tardó en presentarse. En 1876, cuando las lluvias monzónicas dejaron de producirse en una inmensa zona, la tierra se secó y murió, las cosechas se perdieron y el ganado se consumió. Cuando Temple se hizo cargo de la tarea de supervisar el operativo de ayuda de esta nueva hambruna, estaba ansioso por demostrar que podía mantenerse dentro del presupuesto. Todo ha de subordinarse, prometió, a la consideración económica de desembolsar la menor cantidad de dinero necesaria para preservar la vida humana. Esto cayó tan bien al virrey de la India, Robert Bulwer Lytton, que necesitaba todo el efectivo del tesoro para librar una nueva guerra de conquista en Afganistán. El primer ministro Benjamin Disraeli había destinado el Bulwer Lytton a la India concretamente para ensanchar la frontera y hacerla avanzar tras la anterior derrota. Y ambos hombres estaban decididos a que el costo se cubriese con los impuestos pagados por los indios, no con el dinero público británico. Entretanto, la reina Victoria acababa de ser proclamada emperatriz de la India, y Lord Lytton se pasó gran parte de 1876 planificando un espectáculo para celebrar el nombramiento de la reina. Todos los señores nativos de la India fueron congregados para asistir a la magnificencia de su nueva soberana. La fiesta culminó en un festín para 68,000 dirigentes nativos que se prolongó durante una semana, la mayor celebración de este género en la historia. Por consiguiente, el alivio de la hambruna ocupaba un distante tercer lugar en la lista de prioridades del gobierno de la India. Los dirigentes nativos de la India, como los mugales, siempre habían almacenado la cosecha de los años buenos como colchón contra los años de escasez, pero bajo el dominio británico, las buenas cosechas de años anteriores se habían exportado a Inglaterra. Cuando en 1876 se perdieron las cosechas de la India, no había nada que pudiese sustituirlas. La carestía elevó los precios poniéndolos fuera del alcance del indio corriente. Los comerciantes acapararon las provisiones de cereales con la esperanza de que los precios subiesen aún más. Cuando los campesinos hambrientos emprendieron el camino en busca de comida, las barreras y controles en las carreteras mantuvieron a los refugiados fuera de las ciudades de Bombay y Pune. En Madrás, hoy en día Chennai, en el sureste de la India, la policía expulsó a 25,000 ocupantes hambrientos. Finalmente, el gobierno colonial estableció campos de trabajo donde los hambrientos construirían canales y vías férreas a cambio de comida.
En aquella época predominaba la filosofía de que la ayuda había de ser difícil de conseguir para evitar que los pobres se convirtiesen en dependientes crónicos de las limosnas del gobierno. Los beneficiarios tenían que trabajar duro para obtener su ración, cavando zanjas y partiendo piedras. Los campos solo aceptaban a los que se encontraban en buenas condiciones físicas y a los sanos para sus proyectos de obras públicas, y solamente contrataban trabajadores procedentes de lugares que por lo menos estuviesen a 16 kilómetros de distancia, con la idea de que una larga caminata eliminaría los enclenques. Centenares de miles fueron rechazados porque estaban demasiado débiles para ser de alguna utilidad. Gran parte de las autoridades británicas coincidían en que ayudar a los pobres creaba un ciclo de dependencia. El ministro de Economía declaró: cualquier intento bien intencionado de mitigar los efectos de la hambruna y de las defectuosas condiciones de salubridad únicamente sirve para acrecentar los males resultantes de la superpoblación. Lytton esgrimía que la población india tiene tendencia a aumentar más rápidamente que los alimentos que ella misma obtiene de la tierra, y que cualquier ayuda simplemente redundaría en una mayor reproducción sin restricciones. Un informe gubernamental posterior concluía así: si el gobierno gastaba más ingresos en ayudas a la hambruna, una proporción todavía mayor de la población acabaría en la miseria. La ración que Richard Temple repartió a cada uno de los internos de aquellos campos de trabajo era solamente 2/3 partes de lo que él les había dado durante su eficaz operativo de ayuda en 1874. 1.627 calorías al día en lugar de 2.500. De hecho, la nueva ración diaria para los indios que morían de hambre en 1876 tenía 123 calorías menos que la ración que recibía un preso en el campo de concentración nazi en Buchenwald en 1944. La ración de Temple, consistente en 450 gramos de arroz al día, sin carne ni verduras, era la mitad de lo que recibían los convictos de las cárceles indias. Temple y Lytton impusieron la ley contra las contribuciones caritativas de 1877 en todas las tierras bajo su control. Prohibieron cualquier donación privada de ayuda que pudiera rebajar el precio del grano establecido por el mercado libre. Esta ley estaba respaldada por la amenaza de encarcelamiento. Entretanto, mientras la población india se moría de hambre, se exportaron a Europa más de 300.000 toneladas de grano procedentes de la India. Los futuristas y los modernistas esperaban que la nueva y maravillosa tecnología de la era moderna, en particular el ferrocarril, hiciesen de la hambruna algo obsoleto, transportando alimentos a las zonas afectadas, pero en la práctica la tecnología tuvo el efecto opuesto. Las zonas mejor comunicadas con el ferrocarril fueron las que más sufrieron, porque aquello permitía a los comerciantes exportar las cosechas locales a mercados más lucrativos. Lord Salisbury, secretario de Estado para la India, habló de la respuesta adecuada ante el hambre, pero sin decir nada. Por un lado, trató de distanciarse de los compatriotas que veneraban la economía política como si fuera una especie de fetiche, y que consideraban que la hambruna era una cura saludable para la superpoblación. Por otro lado, felicitó a Disraeli por no haberse dejado engañar por la creciente idea de que Inglaterra debería pagar tributo a la India por haberla conquistado. Salisbury denigró la idea de que un británico rico debería consentir que su comercio se viera penalizado por el bien de una India pobre, como una especie de comunismo internacional. Entre los grandes potentados nativos, solo el Nizam de Hyderabad, en el centro-sur de la India, ofreció ayuda caritativa. Miles de hambrientos caminaron varios kilómetros para llegar a sus centros de distribución y a menudo morían por el camino. Un editor inglés trató de que sus periodistas investigasen qué estaba pasando en la India. Durante largos y reiterados años pedimos la suspensión del impuesto sobre la tierra en tiempos de hambruna, pero fue en vano. Al no haber ninguna ley de los pobres en el país y con la vieja política de dejar que la gente salga del apuro o muera como pueda, nosotros y nuestros contemporáneos hemos de hablar sin reservas o ser partícipes de la culpa de asesinatos multitudinarios cometidos por los hombres cegados ante la verdadera naturaleza de lo que están haciendo en este país.
escribió. Un informe gubernamental de 1878 sobre la hambruna absolvió al gobierno de toda responsabilidad, culpando enteramente al tiempo. La estimación oficial fue de 5.5 millones de muertos en territorio británico, sin contar los estados nativos, pero varios eruditos calcularon después que durante la hambruna de 1876 murieron en toda la India 10.3 millones u 8.2 o 6.1 millones de personas. 1896-1897. Tras la evidencia de que habían muerto muchos millones de indios durante toda la hambruna en 1876, el gobierno reunió informes y planes y creó un fondo para la hambruna para asegurarse de que jamás volviera a ocurrir. Pero 20 años más tarde volvió a suceder, y resultó que gran parte del fondo para la hambruna se había gastado cuando nadie lo vigilaba. El gobierno de Londres había financiado el fondo para la hambruna con los ingresos procedentes de la India, no de Gran Bretaña. Siguiendo la misma pauta política, los liberales del Parlamento trataron de mantener el fondo de seguros, creando un impuesto sobre la renta a los ricos y recortando el gasto militar, mientras que los conservadores preferían recuperar los fondos aumentando el impuesto sobre la sal y restaurando la cuota de licencia de los pequeños comerciantes, que afectaba sobremanera a los indios pobres. La propuesta de los conservadores fue aprobada, pero, como es habitual, este flujo de dinero en efectivo se desvió a los proyectos favoritos de los políticos en lugar de quedar reservado para futuras hambrunas. El dinero extra permitió a Lytton eliminar el arancel de las mercancías de algodón que entraban a la India procedentes de Gran Bretaña, ayudando con ello a las compañías textiles británicas de Lancashire y empobreciendo a la industria local algodonera india. Y todavía quedaba mucho dinero para invadir Afganistán. En 1892, una cuarta parte del total de los ingresos del gobierno de la India fue a parar al sostén del propio gobierno, al mantenimiento de las pensiones de los británicos, al Ministerio de la India y a los intereses de la deuda. Muy pocos de estos ingresos se reinvirtieron en la economía local. Gran parte fue a parar a los bancos y a los jubilados de Gran Bretaña. Estas cargas agotaron cualquier excedente que pudiera producir la economía agrícola, incluyendo el grano de las buenas cosechas que normalmente se habría reservado como colchón contra los malos años. Una vez más, en 1896, las lluvias monzónicas no llegaron y las cosechas se perdieron. El precio del cereal volvió a subir hasta quedar fuera del alcance del indio corriente. Una vez más, la población murió de hambre. Un testigo describió a un niño de 5 años que encontró entre los campesinos moribundos. El grosor de sus brazos no era mayor que el de mis pulgares. Sus piernas apenas eran más gruesas. Los huesos de la pelvis sobresalían. Las costillas tanto por delante como por detrás se veían a través de la piel como una jaula de alambre. Los ojos estaban fijos y no miraban. La expresión del pequeño rostro de aquella calavera era solemne, sombría y vieja. La voluntad, el impulso y casi la sensación estaban destruidos de aquel diminuto esqueleto que podría haber sido un niño rollizo y feliz. Cuando se le hablaba parecía no oír. Lo levanté entre mis pulgares y los dedos índice. No pesaba más de 3,5 kilos. Un misionero escribió a un granjero musulmán que vendió sus tierras, después su casa, después sus utensilios de cocina para comprar comida para su familia. Cuando se le terminó, dio a su hijo a los misioneros para que lo mantuviesen. Tras asegurarle a su hijo con lágrimas en los ojos que aquello no significaba que no lo quisiera, sino que no tenía más remedio, el hombre se marchó dejando a su hijo para ser educado como un cristiano. 1899 a 1900. Hoy en día sabemos que estas sequías son causadas por el Niño Oscilación del Sur, un calentamiento esporádico de la superficie del Océano Pacífico Sur a la altura de la costa de Perú, que desbarata todos los sistemas climáticos del mundo, llevando lluvias donde normalmente el clima es seco y sequía donde normalmente llueve. Tras un breve descanso, el Niño regresó en 1899 durante un periodo de sequía aún más prolongado. A pesar de toda la experiencia pasada que tenían las autoridades, esta nueva hambruna fue tan desastrosa como las anteriores.
El nuevo virrey de la India, Lord Curzon, repitió gran parte de las políticas que habían matado a tanta gente en las hambrunas anteriores. Los príncipes nativos tampoco lo hicieron mejor. El Maharaja de Indore vetó todos los gastos destinados a la ayuda, mientras que Curzon deportó a los refugiados que llegaban a los estados principescos autónomos. En las regiones afectadas, 1 de cada 7 campesinos estaba arruinado y desahuciado. Mientras el campesinado se arruinaba y era empujado hacia las ciudades, el control de los británicos en el subcontinente se endurecía. Con la escasez local de grano, los precios de los alimentos aumentaron de manera espectacular. Un metodista de Hyderabad escribió: «La gente ya no tenía reservas ni de fuerza ni de grano con las que contar. Las deudas de la anterior hambruna todavía colgaban de sus cuellos. Era imposible conseguir dinero porque los prestamistas cerraban sus monederos cuando no veían posibilidades de recuperar sus préstamos». Las autoridades británicas veían estafadores por todas partes y sospechaban que muchos de los indios que pedían ayuda habían enterrado montones de grano y adornos, pruebas destinadas a alejar del subsidio a cuantos más indios mejor, impidieron que 1 millón de personas pudiesen recoger sus provisiones de auxilio en la presidencia de Bombay. Desde la provincia de Berar, en el norte, se exportaron 20,000 toneladas de grano, a pesar de que allí murieron de hambre 143,000 personas. Cuando los populistas de Kansas, en los Estados Unidos, enviaron 200,000 sacos de grano para aliviar la hambruna en solidaridad con los granjeros indios, los funcionarios británicos grabaron el envío. Las órdenes entre los funcionarios eran que los beneficios tienen que ser recaudados a toda costa. El cólera se cebó en los refugiados moribundos. Un médico occidental describió un campamento. Millones de moscas hostigaban impunemente a las desdichadas víctimas. Una mujer joven que había perdido a todos sus seres queridos y que se había vuelto loca de remate, estaba sentada junto a una puerta contemplando con expresión ausente el horrible espectáculo que tenía a su alrededor. En todo el hospital no vi ni una sola prenda decente. Harapos, más que harapos, harapos y suciedad. A pesar de la explosión demográfica mundial que caracterizó a los siglos XIX y XX, la población de la India experimentó un acusado desplome entre 1895 y 1905. La única vez que ha ocurrido esto desde que se hizo el primer censo en 1872. La mortandad de la hambruna de 1899 y 1900 se ha calculado en 19, u 8.4 o 6.1 millones. La misma magnitud que la hambruna de 1876. No obstante, esta vez, el informe del gobierno británico escrito después de los hechos reconocía que la causa de la hambruna se debía a un fracaso de la economía más que un fallo del clima. En Birmania y Bengala había abundancia de grano que podía haberse enviado al sur y al oeste para alimentar a la población afectada. Un reporte decía así: debido al excelente sistema de comunicaciones que ahora conecta a todas las personas de la India con el gran mercado, las provisiones de alimentos fueron suficientes en todo momento. Y hay que insistir repetidamente en que la grave privación fue debida a la escasez de empleo en agricultura y otras industrias, pero la mala cosecha provocó la pérdida de los ingresos habituales en una zona inmensa y en una magnitud sin precedentes.